vamos resolviendo mientras admitimos a algunos más de sus compañeros. Sí, profe, acerca del parcial, Sí. ¿sería por la plataforma Moodle y aparte con Zoom? Va a ser con plataforma Moodle nada más. Ah, buenísimo, profe. O sea que usted nos va a dar un tiempo determinado Sí, para que resolvamos el examen, sería en teoría. sí. El examen va a tener dos partes. Una de las partes va a consistir en algunas preguntas o ejercicios que de resolución muy rápida y va a ser por tiempo. Es decir, va a salir una pregunta, ustedes van a tener un tiempo determinado para poder responderle y después ya va a ir a la segunda pregunta. Por eso yo lo que voy a lanzar también una encuesta es para ver Sí, con... se entiende, profe. Discúlpame. Se entiende, digo, lo que dice. Bueno, voy a lanzar una encuesta para ver con qué tipo de dispositivos ustedes cuentan a la hora de rendir. En ese... Disculpen. Exactamente, si tienen dispositivo, si tienen celular, computadora, si tienen tablet, etcétera. Porque en función de eso es que también voy a tratar de ver cómo organizo el examen. Porque van a haber preguntas que van a ser tipo de opción múltiple, otras en las cuales ustedes van a tener que colocar algún valor, algún número. Van a haber gráficos en esas preguntas. Es decir, en esa parte, como les dije, van a ser algunas cosas de teoría que hicimos hincapié en la parte práctica y ejercicios de resolución más bien rápida. Luego, una segunda parte que sí van a ser enunciados que ustedes van a tener que resolverlos. Pero en la resolución de esos ejercicios yo les voy a solicitar que ustedes, y se lo voy a especificar en el examen, sí tiene que estar colocado el sistema de referencia, por ejemplo, eh, tienen que colocar a partir de qué ecuaciones ustedes, qué ecuaciones básicas ustedes usan. Por ejemplo, si ustedes dicen que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, entonces tienen que colocar todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, el examen como que le va a ir pidiendo esas cosas. Y después, obviamente, está la resolución. Esa resolución, en primer lugar, va a haber un ejercicio y va a haber un tiempo en el cual ustedes lo tienen que resolver y subir. Y después, a continuación, va a haber otro ejercicio que también lo van a tener que resolver y subir. O sea, siempre va a ser por tiempos. Profe, disculpe. O sea que sería tipo, lo hacemos en una hoja, le sacamos foto, lo Exact hacemos PDF y lo subimos. Exactamente. Ah, ok, muchas gracias. Por eso, y va a ser por plataforma Moodle. Esa sería la parte 2 del parcial, ¿verdad, profe? La parte uno se rendiría en la misma plataforma nomás. Exactamente. Buenísimo, profe. Re claro. Entonces, pero obviamente, cosas que uno puede pasar por alto en un examen que es presencial y que ustedes no tienen nada, no tienen, supuestamente en el examen presencial ustedes no tienen nada con el cual pueden hacer consultas y demás. En este caso ustedes van a disponer, obviamente, de los ejercicios que hicieron, de lo que tiene la teoría y demás. La exigencia en ese sentido es mayor. La semana que viene, tanto en la teoría como en la práctica,
va a haber consulta. Es decir, no se va a dar ningún tema nuevo la clase que viene. O sea que la semana que viene vamos a seguir con los temas que veníamos dando, profe. Sí, la clase que viene vamos a seguir vamos a hacer un repaso general. Y sí, yo les voy a ir solicitando que me digan qué ejercicios tienen inconvenientes en resolver. Entonces, de tal forma que yo pueda ir más o menos preparando esos temas o esos ejercicios para que los podamos consultar. Ustedes me han pedido que suban parciales anteriores. Yo les voy a subir algunos ejercicios, pero como les dije, eran parciales con otra modalidad, que era la presencial. Va a haber diferencias en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Profe, una pregunta. ¿El parcial de cuántos puntos sería? Todavía no lo definí. En principio, probablemente sean 8 puntos. En principio, todavía no definí. Profe, una consulta. Sí. Con respecto al tema de las entregas y demás, aquellos que todavía, en lo personal al menos, no pude hacer varias entregas ya por cuestiones laborales, pero es una responsabilidad mía, yo soy el que asumo como estudiante. Digamos qué abanico de situaciones se van a dar con alumnos en esas condiciones y todavía están en oportunidad, digamos. Yo a partir de mañana voy a habilitar para que puedan ir subiendo los ejercicios de los temas anteriores. Y el límite, como lo escribí en el chat, va a ser el miércoles 4 de noviembre, a las 24 horas. Profe. ¿Sí? Gracias, profe. Cualquier situación particular me mandan un mensaje, pero se supone que si ustedes han estado practicando y realizando los ejercicios, no tendrían que tener tantos inconvenientes en el parcial. Yo algunos ejercicios estuve mirando, no todos, y mi idea es este fin de semana hacer una revisión general de todos los ejercicios que ustedes han ido entregando para ver las principales dificultades y en función de eso también armar lo que sería la clase de consulta el martes de la semana que viene. Buenísimo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Yo, chicos, les recomiendo que lean la teoría. O sea, fíjense que todas las clases yo les dije que traten de ir leyendo la teoría y que la lean y traten de entenderla, comprenderla, antes de resolver los ejercicios. Si bien nosotros acá hacemos un pequeño repaso siempre de la teoría, es importante que ustedes hagan una lectura comprensiva de la misma. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Duda? ¿Cómo era que dijo, profe? ¿Primero vamos a hacer la práctica y después la teoría, dijo, o no escuché bien esa parte No. del parcial? En primer lugar, se va a tomar algo que es que van a hacer preguntas, va a ser un cuestionario en la plataforma Moodle. Que van a ser cosas que hemos tratado principalmente en la parte práctica, pero puede incluirse alguna pregunta de teoría, pero de las cuales nosotros estuvimos analizando en la parte práctica. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, van a hacer preguntas por tiempo.
Es decir, les va a aparecer la pregunta número 1 y les va a dar una cierta cantidad de tiempo para responder. Después aparece la segunda, la tercera, la cuarta, y van a ser preguntas, algunas de opción múltiple, otros en los cuales ustedes tienen que colocar la respuesta de algún cálculo que ustedes tienen que hacer, o algunas van a ser verdadero o falso, es decir, van a haber diferentes tipos de preguntas. La clase que viene, en tal caso, yo les puedo mostrar un cuestionario que alguno de ustedes a lo mejor, si rindió por plataforma Moodle el módulo introductorio, van a ser de ese tipo. Esas preguntas pueden incluir gráficos o, como les digo, solamente preguntas, o a veces algún tipo de cálculo rápido. ¿Hola? ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, está bien. Sí se No, profe, entendió. está claro. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Por el tema de conexión, por eso yo voy a hacer una consulta. Yo voy a estar todo el tiempo disponible y frente a ciertos inconvenientes, yo voy a estar en la plataforma Moodle y voy a tratar de ir solucionándoles. Si alguno tiene problema que se queda sin internet o demás. Supongo que más o menos todos están en el grupo de WhatsApp. Entonces cualquier cosa mandan ahí el día del examen y yo voy a tratar de ir solucionando. Bueno, profe. ¿Está? ¿Alguna duda más? Bueno, lo mismo No, profe. No, profe. el martes que viene tenemos para seguir frente a cualquier duda o cuestión. Bueno, entonces, yo quisiera, Profe, el examen quedaría para el sábado 7 a las 3 de la tarde, ¿verdad? sí, Bueno, gracias. solamente 3 personas me dijeron que no podía. En ese horario era por cuestiones laborables. eh, y voy a tratar de ver cómo se le soluciona a ellos ese inconveniente. Si es que no consiguen poder rendir ese día. De cualquier forma, siempre va a haber un recuperatorio de los exámenes, de este examen por lo menos. Bueno, hagamos un pequeño repaso. No sé si ustedes pueden ver bien. Sí, se ve Sí bien, se profe. ve, profe. No sé por qué ahora dejó de verse. Bien, disculpen. ¿Ahí también lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, esto más que nada es lo que se vio la clase anterior. Espero que ustedes hayan leído, revisado. No sé si han podido comenzar a hacer los ejercicios de lo que es las leyes de Newton. Profe, el viernes por la noche hay que entregar esta guía, ¿verdad? No, creo que era el sábado a la noche. Ahora me fijo. Creo que puso hasta el viernes, profe, por eso le consulto. Bueno, me fijo. Cualquier Sábado cosa, a las 00 dice. Ah, ¿cuándo? bueno, Así que el sábado a viernes. las 00. Sería viernes a la noche. Bueno, lo voy a cambiar entonces. O si Gracias, quieren, profe. lo dejo hasta el domingo a la noche y ya está. Si puede, profe, para dar un poquito más de tiempo porque veo que ahora estamos preparando finales. Sí, sí, no hay problema. O si quieren ya directamente, como es la última fecha, es el miércoles 4, lo dejo al miércoles 4 a las 12 y ya está. A las Bueno, 12. gracias, profe. Bien. Entonces, fíjense que no sé si alguien quiso entrar porque no la veo.
Esto es la primera ley, la segunda ley. Les recomiendo que lean la primera ley, la segunda ley. El principio de acción y reacción. Un ejercicio con respecto a esto va a haber seguro, así que por favor analicen y vean los ejemplos que se dieron en la clase anterior. Esto, recuerden, es lo que nosotros habíamos resuelto esa clase. Si puedo estar ocultando. Y bueno. Uy, qué pena. Este es el ejercicio que ustedes tenían que resolver, que lo único que tienen que hacer acá es identificar cuáles son las fuerzas que están aplicadas a los cuerpos, que en este caso siempre en todos los cuerpos va a estar presente el peso. Si está apoyado en una superficie, va a estar la normal. Pero acá le pedía explicitar los pares de acción y reacción. Entonces, el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, va a tener su par de reacción, que va a ser la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la Tierra. Y estos van a ser los pares de acción y reacción, P y P'. Y en general acá, en esta clase especialmente, vamos a colocar con P' por ahí a las fuerzas que no están aplicadas, por ejemplo, en este caso, en este cuerpo que nosotros estamos analizando. Como dijimos, acá está la normal. La normal, el punto de aplicación lo coloco cerca de la superficie. Y es la fuerza, lamentablemente en este no me reconoce ciertas cosas, esta computadora. Y este que dice acá, que ustedes lo van a tener, esta es la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo. Y acá yo tengo la normal, que es la que ejerce el cuerpo sobre el piso. Acá está el peso. En este caso voy a tener P'. Y esta va a ser la normal que ejerce el piso sobre el cuerpo y la fuerza normal prima, que es el cuerpo sobre el piso. Déjenme un ratito. No reconoce esta máquina, lamentablemente. Y no lo van a entender así. Es una pena. En la otra máquina se ve perfecto, pero en esta no. Y tuve que cambiar a último momento porque la otra no me admite el Google Meet. Qué desastre. Lo único que... No sé si ustedes tienen tiempo. Genero un Zoom. Sí, profe, mejor. Sí, Sí, no hay profe. problema. No va a ser imposible. Porque necesitan las letras, porque si no va a ser imposible entender ciertas cosas. Bueno, no Bueno, profe, pasa la idea al grupo. vos podés pasar, vos podés generar un Zoom. Creo que sí, profe. Ahora pruebo con mi compu. Y sí, Ah, sí, tienes razón. ¿Vos entraste con la compu, Elías? Así que hace vos, porque yo estoy con el celu. si no, Hace vos y pasa la idea, pues. y sí. Y entramos todo a eso y ya está, porque si no va a ser imposible. Y me paso a la otra máquina. Dale. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Tengo un montón de gente en sala de espera.
Sí, ya le di a aceptar a todos. Bueno, esto es todo lo que nosotros estábamos viendo anteriormente. Y íbamos a comenzar, estábamos viendo sí, sí, porque me aparecía que no iban a ver una parte de la pantalla otra vez. Bueno, lo que habíamos estado viendo es que en este caso, en este ejercicio, ustedes lo que tenían que ver era cuáles eran los pares de acción y reacción, es decir, nosotros teníamos el peso y el par correspondiente era el que llamábamos P', que era la fuerza que ejercía el cuerpo sobre la Tierra, y P era la fuerza que ejercía la Tierra sobre el cuerpo. Y teníamos la normal, que es la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo, y después el par correspondiente era la normal, que le ponemos N', que es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el piso. Fíjense que siempre vamos a tener estos pares de acción y reacción, y estos están aplicados en cuerpos diferentes. Por eso los puse de esta forma. Entonces, en el caso de un plano inclinado, siempre también va a estar el peso con su par correspondiente. Vamos a tener la normal, que ejerce el piso sobre el cuerpo, y la normal prima también, que es la fuerza que ejerce, una es el piso sobre el cuerpo, el otro el cuerpo sobre el piso. Bien, en el caso de este ejercicio, fíjense que tenemos dos bloques apoyados. Entonces, el bloque que está en la parte de abajo es el bloque B. Entonces voy a tener la fuerza peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo B, y el par correspondiente va a ser la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre la Tierra. Ustedes no lo pueden ver ahí, lamentablemente, pero es la fuerza que ejerce B sobre la Tierra. Por otra parte, nosotros vamos a tener también sobre este bloque la normal que ejerce el piso sobre el cuerpo B, porque este cuerpo B está apoyado sobre una superficie, por eso me aparece la normal. Pero en el piso voy a tener otra fuerza que está aplicada, y es la fuerza que ejerce ¿quién? El cuerpo B sobre el piso. Imagínense que si ustedes tienen alguien subido a sus hombros, ustedes se van a dar cuenta, ese cuerpo que está sobre ustedes ejerce una fuerza. Entonces, estas serían las fuerzas que uno dice, bueno, las que hasta ahora son las que siempre estuvimos analizando. Entonces, analicemos ahora qué pasa con el cuerpo de arriba, que este es el cuerpo A. Acá voy a tener la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo A, es decir, esto está aplicado en el cuerpo A, cuyo par va a estar ¿quién? En el centro de la Tierra, que es la fuerza que ejerce A sobre la Tierra. Y después también voy a tener la normal, y la normal ¿por qué aparece? Y porque este cuerpo está apoyado sobre el cuerpo A, está apoyado sobre el cuerpo B. Y esta es la normal que ejerce ¿quién? El cuerpo B, que es el que está abajo, sobre A. Entonces, pero si este es parte del par de acción y reacción, el par correspondiente a si este está aplicado en el cuerpo A, el otro va a tener que estar aplicado en el cuerpo B. Entonces, ahí yo tengo todos los pares de acción y reacción para este sistema que está formado por el cuerpo B, que es el de abajo, y el cuerpo A, que está arriba. Entonces, una vez que están planteadas todos estos pares, uno lo único que tiene que ver es que hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, para poder calcular ¿quién? La normal de cada cuerpo. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Ahora. Profe, ¿podría explicar la última parte, por favor? Sí.
Profe, pero la suma de las fuerzas en I no sería cero cuando lo La llevamos suma, al diagrama del cuerpo libre. sí, la suma de fuerzas de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. En el cuerpo A y en el cuerpo B. Fíjate qué fuerzas vos tenés aplicadas en este cuerpo de arriba, que es el A. Tenés el peso y la normal. Claro. Ahora, ¿qué fuerzas tenés aplicadas en este cuerpo B? Fíjate, tenés el peso, tenés la normal que ejerce el piso sobre B, pero también tenés esta. Todas las que terminan en B son fuerzas que están aplicadas en el cuerpo B, que es el que está abajo. Bien. Fíjate que si no tuviese el cuerpo B algo encima, no aparecería esta fuerza, por ejemplo. Claro. Entonces, este tipo de cosas, seguro es, como yo les dije, les voy a tomar algo que tenga que ver con la tercera ley, de poder identificar los pares de acción y reacción. Entonces, ¿otra pregunta sobre esto? No me aparece nada acá que tenga alumnos que espera. Ay, sí, disculpa. No lo había visto. Profe, ¿qué sería P''B? P''B dice B tierra. Es el par, viste que vienen las fuerzas en par de acción y reacción. Esta es la fuerza que ejerce la tierra sobre B. Y P' es la fuerza que ejerce B sobre la tierra. No, porque la tierra... ¿Está, chicos? Continúo. Sí, Entonces, el último ejercicio que tenían en el número 1, ustedes tenían, y les invito a que hagan esto, es que tienen un cuerpo apoyados, por ejemplo, por una pared y le ejercen una fuerza. Entonces uno dice, bueno, está esta fuerza aplicada. Supónganse que es su dedo el que está apoyando, ejerciendo una fuerza. Obviamente, acá yo tengo ¿quién? El peso siempre está. ¿Hay una normal o no hay una normal? Sí hay. No, porque no está apoyada sobre el suelo. Pero está apoyado en la pared. Pero está sobre la pared. Pero está sobre la pared. Entonces, fíjense que la normal, en este caso, bueno, correspondiente a P va a estar P', ¿sí? Que está en el centro de la Tierra. Ahora, como dijimos, nosotros vamos a tener la normal, que esta es la fuerza que siente el cuerpo. Pero en la pared yo voy a tomar el par correspondiente, ¿sí? Y fíjense, sobre el cuerpo, en este eje, en el eje X, yo tengo la normal, que va hacia la izquierda, y la fuerza F, que va hacia la derecha. Pero tengo ¿quién? El peso. Estas tres que están acá, la normal, F y el peso, son las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Ahora, ¿hay alguna fuerza que contrarreste al peso? La de rozamiento, ¿no? La de rozamiento. Es decir, si hay rozamiento, entonces puede existir algo que contrarreste. Si no hay rozamiento, el cuerpo se va a caer. Entonces, esta sería una situación sin rozamiento, y en el caso que hubiese rozamiento, están las mismas fuerzas, pero además va a ser una fuerza de rozamiento que va a estar en sentido contrario, una fuerza de fricción, que el par va también, discúlpeme, va a estar aplicado en la pared. Esta está aplicada en el cuerpo y este está aplicado, el F', está en la pared. Entonces acá están
por ejemplo, todos los pares de acción y reacción. Pero entonces uno diría, pero tengo todos sus pares, por eso los coloqué con diferentes colores, y la fuerza F, ¿dónde estaría el par correspondiente? Si yo lo apliqué con mi dedo, ¿dónde estaría el par de F? Contrario a eso. Contrario a él. ¿Pero en quién estaría aplicada? F está aplicada en el cuerpo. Sobre el dedo, digamos. Sobre el dedo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo planteo acá, dice todos los pares de acción y reacción, acá me falta, en tal caso podrían dibujar ustedes un dedo, y en el dedo le pueden colocar una fuerza que va en sentido contrario. ¿Está claro? Sí, profesora. Bien. Entonces, pasemos a este ejercicio que me dice, fíjense, yo tengo 3 bloques de masa M1, M2, M3 que están unidos entre sí mediante sogas como se muestra en la figura. Aquellos que tuvieron trencitos, carritos, qué sé yo, es más o menos lo que ustedes hacían cuando eran chicos, que unían cosas con soga y uno lo iba arrastrando, ¿sí o no? Dice, y se mueve sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Entonces, fíjense qué es lo que me pide. Tenemos que encontrar la aceleración del sistema, las fuerzas ejercidas entre los bloques, pero acá hay algo interesante que me dice, suponer que las sogas son inextensibles y de masa despreciable frente a la de los cuerpos. ¿En qué momento utiliza estas aproximaciones? Es decir, sobre esta masa yo tengo una fuerza aplicada, no sé qué la genera, pero bueno, hay una fuerza. Tengo M1, M2 y además tengo lo que sería una soga 1 y una soga 2, la cual me dice que son inextensibles y de masa despreciable. Entonces, comencemos a analizar cuerpo por cuerpo, comenzando por la masa M3. Fíjense, la masa M3, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la fuerza aplicada, el peso, la normal, pero está interactuando ¿con quién? Con la soga 1. Es decir, tengo la masa M3, tengo la fuerza, tengo el peso. Profe, ¿por qué comienza desde M3? Y podría comenzar por M1, pero me gustó M3. No hay ningún motivo por el cual específico. Ah, bueno, gracias. Entonces, el mismo análisis lo podés hacer al revés. Es más, podrías vos empezar en tu ejercicio que tenés a entregar, podrías hacerlo del otro lado. Entonces, fíjense, vos tenés la P3, fíjate, acá tenés la normal 3 porque está apoyada en la superficie, pero este cuerpo está interactuando con la soga. ¿La fuerza de tensión sería, profe? Discúlpame. ¿Sería una fuerza de tensión esa? Sería una fuerza de tensión. Pero yo por el momento le voy a decir que es la fuerza que ejerce ¿quién? La soga 2 sobre 3. Entonces, fíjense lo que teníamos acá. Acá teníamos la soga 1 y la soga 2. Ahora, si volvemos acá para este, ¿qué voy a tener? El peso, la normal, pero este va a sentir que una fuerza que le ejerce en este sentido la soga 2 sobre el cuerpo 2. Y va a sentir una fuerza en este sentido que le ejerce la soga 1 sobre la masa 2. Entonces, si analizamos ahora qué pasa en el cuerpo 2, uno dice, bueno, el peso siempre está, la normal está porque está apoyada en la superficie, y voy a tener esta fuerza que ejerce la soga 2 sobre el cuerpo 2, y del otro lado, la fuerza que ejerce la soga 2 sobre el cuerpo 2.
Y si ustedes miran acá, acá tenemos la fuerza que ejerce la soga 2 sobre el cuerpo 2 y la fuerza que ejerce la soga 2 sobre el cuerpo 3. ¿Por qué? Porque la soga está interactuando con el cuerpo 2 y con el cuerpo 3. Lo mismo puedo plantear ¿para quién? Para el cuerpo 1. Voy a tener, como siempre, el peso, voy a tener la normal, y la soga 1 también interactúa con este cuerpo 2. Entonces voy a tener ¿quién? La fuerza que ejerce la soga 1 sobre el cuerpo 1. Entonces, estas serían todas las fuerzas que están aplicadas sobre los cuerpos. Pero, fíjense, también están las sogas. Tengo la soga 2. La soga 2, me decía, es porque interactúa la soga 2 con la soga 3. Pero entonces, voy a tener el par correspondiente a que va a ser la fuerza que ejerce ¿quién? El cuerpo 3 sobre la soga 2. Con son par de acción y reacción. Y por otra parte, la soga 2 también interactuaba ¿con quién? Además de con el cuerpo 3, interactuaba con el cuerpo 2. Entonces, la soga, como interactúa con el cuerpo 2, va a tener lo que es la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre la soga 2. Es decir, con son par de acción y reacción. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Profe, el tema para sacar la aceleración, vio que la fórmula es la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Pero yo también tengo como incógnita estas fuerzas. Y por eso yo les hago este planteamiento, porque hay otra forma de resolverlo, pero que no te permite determinar estas fuerzas de interacción. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Está clara los pares de acción y reacción? Sí, eso sí, profe. ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Y fíjense que la soga 1, ¿con quién interactuaba? Con el cuerpo 2 y con el cuerpo 1. Entonces, fíjense, era la acción de la soga 1 con el cuerpo 2, entonces tengo que tener su par. Interactuaba también con el cuerpo 1, entonces que tengo que tener su par. Entonces, acá yo tengo todas las fuerzas que están, digamos, de interacciones en este sistema formado por la masa M1, la masa M2, la masa M3, pero la soga 1 y la soga 2. Entonces, si uno ve, comenzando por la masa 3, uno dice, bueno, estas son las fuerzas en el cuerpo 3. Después viene la soga 2. ¿Sí? Recuerden, con es el par de interacción. Después, ¿quién venía? La masa 2. Con son par de acción y reacción. Y después venía la soga 1. Con son par de acción y reacción. Y después viene el cuerpo 1. Con son par de acción y reacción. Pero por ser par de acción y reacción, ¿qué me decía la tercera ley? Que era de igual módulo, de diferente sentido, aplicado ¿en quién? En cuerpos diferentes. Entonces ustedes están viendo acá justamente los efectos de la tercera ley de Newton. Y por otra parte, como dijimos, la tercera ley que me dice que esta fuerza y esta fuerza son iguales en módulo, que esta con esta son iguales en módulo, esta con esta. Además que esta con esta son iguales en módulo
y que esta con esta son iguales en módulo. Perfecto. Luego, si uno analiza las fuerzas en la soga 2, estas son las que están aplicadas en la soga 2. Entonces, como su compañera dijo, uno puede hacer la suma de las fuerzas en la soga 2. Y lo mismo, acá es una S en lugar de una C en la soga 1, fíjense, voy a tener estas fuerzas aplicadas. Y también voy a tener la suma de las fuerzas en la soga 1. Pero a mí me dijeron que la masa de la soga 1 y la soga 2 es despreciable. ¿Y qué significa que sea despreciable frente a los otros cuerpos? Que yo lo voy a tomar que es prácticamente 0. Y si la masa es 0, entonces la suma de las fuerzas en la soga 2 es 0 y la suma de las fuerzas en la soga 1 es 0. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es lo que yo dije, la masa en la soga 1 es 0 y la masa en la soga 2 es 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas en la soga 2? Esta prima, de 2 debido a la soga aplicada en la soga 2, que es negativa, y tengo esta otra fuerza que también es positiva. Entonces, y también lo puedo plantear lo que es en la soga 1. Las fuerzas, esta es negativa y esta es positiva. Acá ya lo escribo todo en módulo. Para la soga 1, fíjense, está aplicado en la soga 1 y estas son fuerzas que están aplicadas en la soga 2 y en la soga 1, discúlpenme. Entonces, si esta la paso al otro lado, llego a esta relación. Si esta fuerza lo paso para el otro lado como negativo, queda positivo, entonces llego a una relación entre módulos de las fuerzas aplicadas en la soga 1 y en la soga 2. Es decir, si las masas de las cuerdas son despreciables, yo tengo esta relación. Ahora, por la tercera ley de Newton, teníamos estas relaciones. Ustedes después van a tener toda esta presentación y la pueden volver a mirar en detalle. Y fíjense, yo a lo que voy a llegar es que esta fuerza, fíjense, es igual a esta. Fíjense, esta es igual a esta. Pero esta, que es la misma que está acá, es igual a esta que está acá. Y a esa la voy a llamar T1. Y por otra parte, esta fuerza, la FS2, es igual a esta que está acá. Pero esta que está acá, que es la misma que está acá, es igual a esta. Y yo la voy a llamar T2. Entonces, porque el enunciado me decía, ¿y cuándo usa usted de que las masas de las cuerdas son despreciables? Acá yo usé para esto. Y esto, con la tercera ley de Newton, lo que nos permite decir que todas estas fuerzas son iguales en módulo y el valor es T1, y que todas estas fuerzas son iguales en módulo y esto es igual a T2. Entonces, si yo ahora tengo mi sistema, ¿qué significa esto? Que esta va a ser igual a esta en módulo. Y que esta que aparece acá, fíjense, es igual en módulo a esta. Por eso no le pongo una flecha acá arriba, porque lo que estoy diciendo es que el módulo de la fuerza que está acá es igual en módulo a la que está acá. El módulo de esta es igual al módulo de esta. Y eso es lo que yo voy a utilizar para resolver los ejercicios. Lo que voy a decir es, cuando planteo, por ejemplo, para la masa M1, estas son las fuerzas que están aplicadas en M1.
cuando veo cuáles son las fuerzas que están aplicadas en M2, estas son las fuerzas que están aplicadas en M2. Y para M3, estas son las fuerzas que están aplicadas. Es decir, esa fuerza de tensión de la cual me hablaba su compañera y por eso aparece T, esta es igual a esta debido a dos cosas, la tercera ley de Newton y el principio de acción y reacción. Esta que está aplicada sobre este cuerpo y esta que están acá, que el módulo de las fuerzas son iguales, lo son, ¿por qué? Por la tercera ley de Newton y por la tercera ley de Newton y por el principio de acción y reacción. ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe, le comento que dijo que Zoom que ya no hay límite de tiempo. Ah, bueno. ¿Podemos seguir entonces? Bueno, entonces, fíjense, eso es una de las, ustedes para resolverlo van a tener que plantear, fíjense, estas son todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Y por otra parte, hay algo que le decía que las sogas son inextensibles. ¿Qué significa que las sogas son inextensibles? Acá me faltó. Significa que la aceleración del cuerpo 1 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 2 y esto igual a la aceleración del cuerpo 3 y a todo eso yo lo voy a llamar A. Es decir, que fíjense que si esta soga fuera extensible, no necesariamente la aceleración del cuerpo 3 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 2. Y si esta soga, por ejemplo, fuese extensible, no necesariamente la aceleración de este cuerpo va a ser igual a esta. Como la soga que los une es inextensible, la aceleración de este y este cuerpo es la misma. Como la soga que uno a estos dos es inextensible, la aceleración de este y este cuerpo son iguales. Y lo que aparece en los ejercicios a veces es una soga ideal, que es aquella que es inextensible y además de masa despreciable. A eso se llama una soga ideal. Entonces, con todo esto, ustedes también ya tienen como para poder resolver este ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo ya corrijo esto para que les quede bien. ¿Alguna duda? No se me asuste. No, profe. Profe, si las sogas son elásticas o extensibles, ¿cómo se plantearían las ecuaciones? Y vos lo que vas a tener que plantear, digamos, es, en realidad vas a tener que tomar un sistema, a ver, ¿ven bien ahí? Bien. Vos lo que vas a tener que plantear es un sistema de referencia en algún borde, y lo que vas a plantear es una coordenada X para el primer cuerpo, una coordenada X para el segundo y otro para el tercero. Y lo que vas a plantear es acá que hay, en realidad terminás en una ecuación diferencial de segundo orden para lo que es la aceleración de la soga 1 y de la soga 2. O sea, no es tan sencillo cuando las sogas son extensibles. No va a tomarnos un no, ni punto loca. así, ¿no? Ah, gracias. Esto yo todos los años lo enseño. ¿Y por qué lo enseño? Porque ustedes alegremente cuando encuentran la soga dicen, bueno, T y T, T y T. Y en realidad no saben por qué esta es igual a esta. La razón por la cual esta es igual a esta es porque la soga es de masa despreciable y por la tercera ley de Newton. Esta es igual a esta en módulo porque la soga es de masa despreciable. Y todas se mueven a la misma aceleración porque la soga es inextensible. Yo
no pretendo que ustedes, si tienen un ejercicio de este tipo, me tengan que hacer todo este tipo de deducciones. No es necesario. Pero sí, yo quiero que ustedes sepan de dónde salen ese tipo de cosas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, pasame a este por rápido y después volvemos, porque acá tenemos este ejercicio, por ejemplo, que ustedes tienen que resolver. Fíjense, tienen un cuerpo A, tienen un cuerpo B, tienen el cuerpo C, están unidos por sogas. Entonces, y además me dicen que esto tiene un coeficiente de rozamiento estático entre la superficie del plano y los cuerpos A y B. Entonces, uno dice, bueno, el cuerpo A está apoyado sobre este plano, sobre la mesa, por lo que sea. El peso va a estar, la normal va a estar. Y acá va a ser una fuerza, sí. El peso B, también voy a tener el peso, la normal, y voy a tener una fuerza de tensión, como decía su compañera, y acá también una fuerza de tensión. Pero acá tengo otra soga, y también voy a tener una tensión, y acá voy a tener una tensión, y el peso voy a tener también, ¿quién? Para el cuerpo C voy a tener el peso. ¿Voy a tener una normal para el cuerpo C? No. No, porque no está apoyado sobre una superficie, está colgando. Entonces, fíjense que acá hay una de las cosas que dice el enunciado, que me dice que la cuerda es una cuerda ideal, y además lo que me dice que la polea también es una polea ideal. Las cuerdas son ideales y la polea también es ideal. Entonces, fíjense, con ese concepto de cuerda ideal y polea ideal dijimos, bueno, ¿se acuerdan? Estas eran las fuerzas que están aplicadas, peso y normal sobre A. La normal y el peso sobre B. Perfecto. Y dijimos que acá teníamos el peso sobre C. Y acá van a aparecer esas fuerzas de tensión. ¿Y qué yo voy a colocar cuando resuelvo el ejercicio? Y bueno, voy a tener una T1. Estas dos fuerzas acá son fuerzas diferentes, pero su módulo es el mismo. ¿Por qué? Porque es una cuerda ideal y tiene ¿qué? Masa despreciable. Y utilizando la tercera ley de Newton, eso es lo que hace que T1, que esta fuerza que está acá, cuyo módulo es igual a esta otra que está acá y cuyo módulo también yo llamo T1. Cuando yo coloco acá esta fuerza de tensión que dijo su compañera y esta que también tengo acá, y acá esta es una fuerza que ejerce la soga, esta soga que está acá con el cuerpo B, y esta es la soga que ejerce en el cuerpo C. Acá yo voy a usar algo también que la polea es ideal. Además de que la cuerda es ideal, es decir, que la masa de la polea es despreciable y que la masa de la soga es despreciable, para decir que esta es igual a esta. El módulo de esta fuerza es igual al módulo de esta. Entonces, cuando ustedes planteen este tipo de ejercicios, como ven, yo no necesito que me hagan todo lo anterior. Está bien que planteen, que acá coloquen una T2 y acá coloquen una T2, que acá coloquen una T1 y una T1, que esto acá significa que el módulo de esta fuerza es igual al módulo de esta fuerza. ¿Y qué significa acá? Que el módulo de esta fuerza es igual al módulo de este. Profe, también hay un coeficiente de roce. Y también hay el coeficiente de roce. Entonces, Profe, en este caso T2 no sería igual a T1, ¿no? no.
Tampoco lo era en el otro caso, ¿eh? Fíjate que estas que están aplicadas sobre esta cuerda son las que tienen igual módulo. Estas que, digamos, ponele que son responsables por la interacción con la soga que está acá, tienen igual módulo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Y sí, porque el coeficiente es el mismo. Pero la normal es diferente. Y acá, fíjense, ¿qué es lo que me decía el enunciado? Creo que no. El enunciado me decía determinar la masa del cuerpo C para que el sistema esté en equilibrio estático. ¿Qué significa equilibrio estático? Que la suma de las fuerzas en un sentido sea igual a 0. Que la suma de las fuerzas, perfecto, que sea 0. Yo lo que voy a pedir es que en realidad estático, y después del parcial vamos a ver si en realidad equilibrio estático, lo que está pidiendo es que la suma de las fuerzas sobre este cuerpo sea 0, que la suma de las fuerzas sobre este cuerpo sea 0 y que también sobre este cuerpo sea 0. Entonces, cuando uno viene acá y uno dice, bueno, acá yo voy a tener todas estas fuerzas que están aplicadas, bueno, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, esta va a ser una fuerza de rozamiento estática. Y acá también voy a tener una fuerza de rozamiento estática. Y entonces acá tenemos la cuestión de que la fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo, que es lo que vimos la clase anterior. No sé quién está hablando, Mendoza. Entonces, fíjense que entonces, si está quieto, yo lo que tengo que ver es que la fuerza de rozamiento en ese caso podría llegar a plantear que es una fuerza de rozamiento estática máxima, por ejemplo. Vean ustedes qué pueden plantear en este caso. ¿Sí? Pasemos. ¿Alguna pregunta? Discúlpeme. No, profe, sigue nomás. Bueno. Y queda este ejercicio que, fíjense, que es el bloque que está apoyado sobre una superficie horizontal. Esta superficie se va inclinando gradualmente y cuando el movimiento del bloque es inminente, el ángulo que se forma con la horizontal es de 21 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que tengo es una superficie la cual yo la voy inclinando. Este es un ángulo alfa. Obviamente siempre el peso en la normal siempre está. Entonces, este cuerpo en realidad está quieto. Les invito a que hagan esta experiencia, que agarren una tabla, le colocan un cuerpo y de a poco vayan inclinándolo y vean que al principio está quieto sobre la superficie hasta que llega a un ángulo que comienza a caer. Entonces, lo que me dice el enunciado es que si el ángulo alfa es menor que 21 grados pasa esto. No se mueve. Yo sigo aumentando el ángulo y bueno, seguramente para que no se caiga tiene que haber una fuerza de rozamiento estática, porque dice que no se mueve. Si sigo aumentando el ángulo y el ángulo es aproximadamente de 21 grados, lo que me dice es que ahí ya casi comienza a moverse, porque dice, cuando el movimiento del bloque es
inminente, el ángulo que forma con la horizontal es de 21 grados. Es decir, un chiquitín más y seguro ya se mueve. Entonces, cuando está a punto de moverse, pero no se mueve, en ese caso yo voy a tener la fuerza de rozamiento estática máxima. Si yo aumento un poquitito el ángulo y ya se movió, comenzó a descender. Sin embargo, si yo a su vez desciendo un poquito el ángulo y ahora lo hago con un ángulo de 15, es decir, ya se movió, una vez que está un poquito más de los 21 grados, se movió, vuelvo a 15 grados. Y cuando vuelvo a 15 grados, dice que se mueve con velocidad constante. Entonces, ahí yo tengo aplicada una fuerza de rozamiento cinemática. Y esto es lo que ustedes tienen que principalmente analizar para determinar lo que pide el ejercicio. Dice, calcular el coeficiente de rozamiento estático y el cinemático o cinético entre el bloque y la superficie. Fíjense que acá la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo, ¿a cuánto es igual si está a punto de moverse pero no se mueve? ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo? Cero, profe. Cero. Tanto en el eje, por ejemplo, pueden tomar este eje, tanto en el eje Y como en el eje X. Ahora, esta situación, pero si se mueve con velocidad constante, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo? Si se mueve con velocidad constante en este eje, porque fíjense que en el eje perpendicular a la superficie del plano inclinado, en este eje no se mueve, se va a mover así, pero con velocidad constante. En este eje la sumatoria de fuerzas es cero. Y sobre este eje, si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en este eje? Menos X. No, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto vale? Cero, profe. Cero. ¿Por qué? Si la velocidad es constante, ¿la aceleración cuánto vale? Cero. Fíjense que cuando se mueve acá, en el eje Y, este que le estoy indicando, no se mueve, porque no es que está moviéndose, o sea, despegándose del plano inclinado. En este eje X, que está acá, ¿qué tipo de movimiento hace? Y con una superficie así, en este eje. Rectilíneo uniforme, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, porque me dicen que la velocidad es constante. Si la velocidad no fuese constante, tendría un movimiento rectilíneo. Inclusive podría llegar a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si las fuerzas, todas las fuerzas aplicadas son constantes, voy a tener sobre este eje un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Les dije que en este caso era si la velocidad fuera diferente de constante. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Están todos muertos ya, pero bueno. Así que el último ejercicio, que es este, lo dejo para que ustedes lo piensen. Creo que con todo lo que analizamos los anteriores, ustedes ya tienen un montón de herramientas como para poder plantearlo. Y cualquier cosa, si tienen dudas, me lo mandan en el grupo de WhatsApp o lo terminamos de ver el martes de la semana que viene. Esta es la última unidad
y lo que se va a ver para el parcial. Discúlpame, no te escuché. ¿El trabajo es entregar el sábado? No te escucho. Dijo sí, el trabajo es entregar el sábado. No, lo pueden entregar el miércoles 4. O sea, para habilitar para... Sí, voy a habilitar para que entreguen lo que deben, para que, chicos, y no es necesario que esté perfecto. Yo lo que necesito es que ustedes demuestren que por lo menos intentaron resolver los ejercicios, que estudiaron, que analizaron y demás. Yo voy a revisar, como les dije, yo voy a revisar los ejercicios, voy a ver los problemas que hay, voy a tratar de ayudarlos en ese sentido en la clase de la semana que viene y si es necesario en alguna adicional. Pero lo que yo necesito es que ustedes se pongan a trabajar, que traten de hacer los ejercicios. Si alguno tiene más inconvenientes y por mensaje después me dice, y tratemos de ver de qué manera se puede subsanar ese tipo de inconvenientes. ¿Sí? Fíjense en este ejercicio que les dice determinar la aceleración. En la teoría hay resuelto un ejercicio muy parecido a este, si no me equivoco. Y una de las cosas que pregunta acá, fíjense, el último es determinar el tiempo que tarda en desplazarse 1,5 metros el cuerpo de masa M1. Entonces, fíjense que en el primer punto les dijo que calculen cuál es la aceleración. Y nosotros dijimos que un cuerpo que de estas características realiza un movimiento rectilíneo. De acá, ustedes en realidad van a sacar el valor de la aceleración, de esa aceleración que es constante. Entonces, el cuerpo de masa M1 realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya aceleración la calcularon acá. El cuerpo de masa M2 también realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si ustedes tienen la aceleración y, digamos, y les dice, por ejemplo, que parte del reposo, ustedes pueden determinar el tiempo que tarda en desplazarse 1,5 metros la masa M1. ¿Está? Bueno, buenas noches. Sí, profe, se entiende. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao.